309. Enfermedad renal poliquística y otras alteraciones hereditarias del crecimiento y desarrollo tubulares. Las enfermedades renales poliquísticas son un grupo de trastornos con rasgos genéticos heterogéneos y una causa importante de insuficiencia renal. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante es el padecimiento monogénico que con más frecuencia pone en peligro la vida y afecta a 12 millones de personas en todo el mundo. La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva es más rara, pero afecta a la población pediátrica. Los quistes renales a menudo se encuentran en una amplia variedad de enfermedades sindromáticas. Estudios recientes muestran que quizá haya defectos en la estructura o función de los cilios primarios detrás de este grupo de enfermedades genéticas que en conjunto se denominan ciliopatías, ver cuadro 309, 1. Enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Etiología y patogenia. Ver figura 309, 1. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante se caracteriza por la formación progresiva de quistes recubiertos por epitelio en el riñón. Aunque los quistes solo ocurren en 5% de los túbulos del riñón, el crecimiento de estos quistes al final conduce a la pérdida de los tejidos normales circundantes y pérdida de la función renal. Los defectos celulares en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que se conocen desde hace mucho tiempo, son el aumento de la proliferación celular y la secreción de líquido, decremento de la diferenciación celular y matriz extracelular anormal. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante se produce por mutaciones en PKD1 y PKD2, que codifican la policistina 1 y la policistina 2, respectivamente. La policistina 1 es una proteína grande con 11 pasos transmembranarios que funciona como un receptor acoplado con proteína G. La policistina 2 es una proteína con 6 pasos transmembranarios permeable al calcio que, por su estructura, pertenece a la familia del conducto catiónico de proteína receptora transitoria. Policistina 1 y policistina 2 tienen una expresión amplia en casi todos los tejidos y órganos. La expresión de policistina 1 es alta durante el desarrollo y baja en el adulto, en tanto que la expresión de policistina 2 es relativamente constante. Policistina 1 y policistina 2 se encuentran en el cilio primario, una estructura piliforme presente en la membrana apical de una célula, además de las membranas celulares y las uniones intercelulares de las células epiteliales tubulares. Los defectos en los cilios primarios tienen que ver con una amplia variedad de enfermedades humanas, en conjunto llamadas ciliopatías. El fenotipo más frecuente compartido por muchas ciliopatías es el de quistes renales. Policistina 1 y policistina 2 se unen entre sí mediante sus colas C terminales respectivas para formar un complejo receptor-conducto y regular la función una de la otra. El complejo proteínico policistina 1 o 2 sirve como mecanorreceptor o sensor químico y regula la señalización del calcio y la proteína G. El complejo proteínico policistina 1 o 2 también puede regular de manera directa varias funciones celulares, incluso el ciclo celular, el citoesqueleto de actina, la polaridad celular planar y la migración celular. Este complejo proteínico también participa en la regulación de varias vías de señalización, incluida WNT, el blanco de rapamicina en los mamíferos, STAT3, CMET, fosfoinositida 3 sinasa, Pi3K/ACT, receptor acoplado con proteína G, y el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, además de localizador y regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística. Una hipótesis es que la pérdida de la función ciliar de policistina 1 y policistina 2 reduce la señalización de calcio e induce un aumento subsecuente en la actividad de la adenilil ciclasa y un descenso en la actividad de la fosfodiesterasa, que a su vez, aumenta el adenosin monofosfato cíclico celular. El incremento del adenosin monofosfato cíclico favorece la actividad de la proteína sinasa A, entre otros efectores, y a su vez promueve el crecimiento quístico porque estimula la proliferación y secreción de líquido en las células que recubren el quiste a través de los conductos del cloro y acuaporina en los riñones con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante se hereda como rasgo autosómico dominante con penetrancia completa, pero expresividad variable. Esta enfermedad afecta a todos los grupos étnicos en todo el mundo, con una prevalencia calculada de 1 en 1000 a 1 en 400.
Solo en 50% de los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante se diagnostica la enfermedad en vida. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante tiene características genéticas heterogéneas. El primer gen de la enfermedad, PKD1, se localizó en la región del gen de la globina alfa en el cromosoma 16p13 en 1985, y el locus de un segundo gen, PKD2, se localizó en el cromosoma 4q21, q23 en 1993. Las mutaciones en PKD1 y PKD2 son la causa de alrededor de 85 y más de 15% de los casos de enfermedad renal poliquística autosómica dominante, respectivamente. Sin embargo, es probable que los pacientes con mutaciones PKD2 representen más de 15% porque tienden a tener una enfermedad más leve y, por tanto, sin diagnóstico. La letalidad embrionaria de los ratones con eliminación PKD1 y PKD2 sugiere que la homocigosidad en humanos puede ser letal, por lo que no se reconoce. PKD1 está formado por 46 exones que ocupan cerca de 52 kilobase de ácido desoxirribonucleico genómico. Produce un transcrito de alrededor de 14 kilobase que codifica policistina 1, una proteína de unos 4.300 aminoácidos. Una característica del gen PKD1 es que los 3/4 del sitio 5 de PKD1 se duplicaron en 6 sitios más del cromosoma 16p, y muchos de ellos producen transcritos de ácido ribonucleico mensajero, lo que representa una dificultad mayor para el análisis genético de la región duplicada. PKD2 es un gen con una sola copia que tiene 15 exones y produce un transcrito de ácido ribonucleico mensajero de unos 5,3 kilobase que codifica policistina 2, una proteína de 968 aminoácidos. Se informó recientemente que un tercer gen GANAP, que codifica la subunidad glucosidasa 2A, causa enfermedad renal poliquística autosómica dominante, pero los pacientes con mutaciones en este parecen tener enfermedad hepática poliquística, y su padecimiento renal es más leve que en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante clásica. En los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante, todas las células portan un alelo mutante en la línea germinal de PKD1 o PKD2, sin embargo, solo se desarrollan quistes en una pequeña fracción de las nefronas. Se cree que los quistes se originan por el crecimiento clonal de células individuales que recibieron una mutación somática de segundo golpe en el alelo normal del gen PKD1 o PKD2. Cada vez hay más datos de modelos en ratones que demuestran que una pérdida parcial de la función del segundo alelo de PKD1 en un ambiente proliferativo es suficiente para la formación de un quiste, lo que sugiere que se necesita una cantidad crítica de PKD1 en una célula. La desactivación somática del segundo alelo de PKD1 en ratones adultos conduce al inicio de un desarrollo muy lento de quistes en el riñón, pero un tercer golpe, como otro evento genético o epigenético, la desactivación de un gen supresor del crecimiento, la activación de un gen promotor del crecimiento o un evento como la lesión renal que active el programa de desarrollo, puede inducir la formación rápida de un quiste. Manifestaciones clínicas. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante se caracteriza por la formación bilateral progresiva de quistes renales. Los quistes renales focales casi siempre se detectan en las personas afectadas menores de 30 años de edad. Para el quinto decenio de vida, casi siempre hay de cientos a miles de quistes en los riñones de la mayoría de los pacientes, ver figura 309.2. Los riñones crecidos pueden aumentar 4 veces de longitud y pesar hasta 20 veces lo normal. Las manifestaciones clínicas de enfermedad renal poliquística autosómica dominante son muy variables. Si bien muchos pacientes permanecen asintomáticos hasta el cuarto o quinto decenio de vida y se diagnostican por descubrimientos incidentales de hipertensión o tumoraciones abdominales, el dolor en la espalda o el flanco es un síntoma frecuente en cerca de 60% de los individuos con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. El dolor puede deberse a la infección de un quiste renal, hemorragia o nefrolitiasis. La hematuria macroscópica por la rotura de un quiste ocurre en cerca de 40% de los pacientes en algún momento de la enfermedad y muchos de ellos tienen episodios recurrentes. El dolor en el flanco y la hematuria pueden coexistir, si el quiste roto se conecta con el sistema colector.
La proteinuria casi siempre es una manifestación menor de enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La infección es la segunda causa de muerte en los pacientes con esta enfermedad. Hasta la mitad de los sujetos con enfermedad renal poliquística autosómica dominante tendrá uno o más episodios de infección renal en su vida. Un quiste infectado y la pielonefritis aguda son las formas más frecuentes de infección, a menudo por bacterias gram negativas, que se acompañan de fiebre y dolor en el flanco, con o sin bacteriemia. Estas complicaciones y la insuficiencia renal a menudo se relacionan con la anomalía estructural del parénquima renal. Un 20% de los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante tiene cálculos renales. A diferencia de la población general, más de la mitad de los cálculos de pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante se compone de ácido úrico, el resto contiene oxalato cálcico. Los defectos en la acidificación distal, el transporte anormal de amonio, el pH urinario bajo y la hipocitraturia pueden ser importantes en la patogenia de los cálculos renales en este trastorno. El carcinoma de células renales es una complicación rara de enfermedad renal poliquística autosómica dominante, sin aumento evidente de la frecuencia con respecto a la población general. Sin embargo, en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante es más frecuente que estos tumores sean bilaterales desde su presentación, multicéntricos y de tipo sarcomatoide. Las imágenes radiográficas casi nunca permiten distinguir entre la infección y la hemorragia de un quiste por su complejidad. La tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética a menudo ayudan a distinguir una neoplasia maligna de un quiste complejo. Las complicaciones cardiovasculares son la causa principal de muerte en los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La hipertensión es frecuente y casi siempre ocurre antes de que disminuya la tasa de filtración glomerular. La hipertensión es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad cardiovascular y renal en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Un dato notable es que algunos pacientes normotensos con enfermedad renal poliquística autosómica dominante también tienen hipertrofia ventricular. La hipertensión en esta enfermedad puede ser resultado de la activación aumentada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la actividad nerviosa simpática y deterioro de la relajación dependiente de la función ciliar endotelial de los pequeños vasos sanguíneos resistentes. La progresión de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante tiene una marcada variabilidad interfamiliar e intrafamiliar. La enfermedad puede manifestarse temprano, desde la estancia en el útero, pero la nefropatía en etapa terminal casi siempre ocurre al final de la edad madura. Los factores de riesgo incluyen diagnóstico temprano de enfermedad renal poliquística autosómica dominante, hipertensión, hematuria macroscópica, embarazos múltiples y tamaño renal aumentado. La complicación extrarrenal más frecuente son los quistes hepáticos derivados del epitelio biliar. La enfermedad hepática poliquística relacionada con enfermedad renal poliquística autosómica dominante es distinta de la enfermedad hepática poliquística autosómica dominante, que se debe a mutaciones al menos en dos genes distintos, PRKCSH y SEC63, y no evoluciona a la insuficiencia renal. La enfermedad hepática poliquística masiva ocurre casi solo en mujeres con enfermedad renal poliquística autosómica dominante, sobre todo en aquellas con embarazos múltiples. Las variantes heterocigóticas de pérdida de función en PKHD1, ALG8, GANAV y SEC61B ahora se encuentran en enfermedad hepática poliquística autosómica dominante. ALG, GANAV y SEC61B, codifican proteínas ER que están involucradas en la misma vía que G2 beta y SEC63, y cada una parece afectar la biogénesis de policistina 1. El aneurisma intracraneal es 4 a 5 veces más frecuente en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante que en la población general y conlleva una mortalidad alta. Es posible que los productos génicos de la enfermedad policistina 1 y policistina 2 sean los causantes directos de los defectos en las células musculares lisas arteriales y los miofibroblastos. Aún se desconocen la naturaleza focal y la evolución natural del aneurisma intracraneal en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante.
Un antecedente familiar de aneurisma intracraneal es un factor de riesgo para rotura de aneurisma en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, pero no está claro si la hipertensión y el tabaquismo son factores de riesgo independientes. Cerca de 20 a 50% de los enfermos puede tener cefaleas de advertencia que preceden al episodio de hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma intracraneal. Casi siempre se usa la tomografía como primera prueba diagnóstica. Puede usarse la punción lumbar para confirmar el diagnóstico. Todavía no está clara la función de la detección radiográfica del aneurisma intracraneal en pacientes asintomáticos con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. En los individuos con enfermedad renal poliquística autosómica dominante y antecedente familiar de aneurisma intracraneal, se puede realizar una detección de aneurisma intracraneal asintomático mediante angiografía por resonancia magnética. Otras anomalías vasculares en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante incluyen dolicoectasías arteriales difusas de la circulación cerebral anterior y posterior, lo que predispone a la disección arterial y apoplejía. Existe prolapso valvular mitral hasta en 30% de los individuos con enfermedad renal poliquística autosómica dominante y el prolapso de la válvula tricúspide es menos frecuente. Otras anomalías valvulares más frecuentes en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante son insuficiencia mitral, aórtica y tricuspidea. La mayoría de los pacientes se encuentra asintomática, aunque algunos evolucionan y necesitan sustitución valvular. Los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante también tienen mayor prevalencia de divertículos colónicos y hernias de la pared abdominal. Diagnóstico. Por lo general, el diagnóstico se establece por un antecedente familiar positivo consistente con herencia autosómica dominante y múltiples quistes renales bilaterales. A menudo se usa la ecografía renal para la detección presintomática de sujetos con riesgo y para la valoración de posibles donantes de riñón vivos de familias con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La presencia de al menos 2 quistes renales, en uno o ambos lados, es suficiente para el diagnóstico en personas con riesgo de 15 a 29 años de edad, con una sensibilidad de 96% y especificidad de 100%. Se necesita la presencia de al menos 2 quistes en cada riñón y de al menos 4 quistes en cada riñón, respectivamente, para el diagnóstico de sujetos en riesgo de 30 a 59 años de edad y mayores de 60 años, con una sensibilidad de 100% y especificidad de 100%. Esto se debe a que la frecuencia del desarrollo de quistes simples aumenta con la edad. Por el contrario, en sujetos de 30 a 59 años, la ausencia de al menos 2 quistes en cada riñón, que se relaciona con una tasa de resultados falsos negativos de 0%, puede servir para descartar la enfermedad. Estos criterios tienen menor sensibilidad en individuos con una mutación PKD2 por el inicio tardío de enfermedad renal poliquística autosómica dominante 2. La tomografía computarizada y la resonancia T2, con y sin contraste, son más sensibles que la ecografía y pueden detectar quistes de menor tamaño. Sin embargo, una tomografía expone al paciente a la radiación y al medio de contraste, el cual puede causar reacciones alérgicas graves y nefrotoxicidad en pacientes con insuficiencia renal. La resonancia T2, con gadolinio como contraste, produce toxicidad renal mínima y permite detectar quistes de apenas 2 a 3 milímetros de diámetro. Sin embargo, es posible que la gran mayoría de quistes esté por debajo del límite de detección. Se cuenta con pruebas genéticas por análisis de vinculación y análisis de mutaciones para los casos ambiguos. Debido al tamaño grande del gen PKD1 y la presencia de múltiples pseudogenes homólogos, el análisis de mutaciones del gen PKD1 es difícil y costoso. La aplicación de nuevas tecnologías, como la secuenciación de extremos emparejados de siguiente generación con genotecas mediante la multiplexación de reacción en cadena de la polimerasa individuales de rangos largos con códigos de barras, puede reducir los costos y mejorar la sensibilidad de las pruebas genéticas clínicas. Tratamiento. Enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La Administración de Drogas y Alimentos americana no ha aprobado un tratamiento específico para prevenir el crecimiento de los quistes ni el deterioro de la función renal.
Se recomienda el control de la presión sanguínea con un objetivo de 140/90 milímetros de mercurio, según los lineamientos del octavo informe del Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, informe JNC octavo, para reducir las complicaciones cardiovasculares de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante y la progresión de la enfermedad cardiovascular. El control más riguroso de la presión sanguínea no produce mayores beneficios clínicos. El mantenimiento de una presión sanguínea sistólica deseada de 110 milímetros de mercurio en pacientes con enfermedad moderada o avanzada podría aumentar el riesgo de progresión de la enfermedad renal porque reduce el flujo sanguíneo renal. Se prefieren los antibióticos liposolubles contra microorganismos entéricos gram negativos frecuentes, como trimetoprim sulfametoxazol, quinolonas y cloranfenicol, para la infección de un quiste porque la mayor parte de los quistes renales no tiene que ver con la filtración glomerular y es probable que los antibióticos que pueden penetrar las paredes del quiste sean más efectivos. A menudo se necesitan 4 a 6 semanas de tratamiento. El tratamiento de los cálculos renales en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante consiste en medidas estándar, como analgésicos para aliviar el dolor e hidratación para asegurar el flujo urinario adecuado. El tratamiento del dolor crónico en el flanco, espalda o abdomen causado por el crecimiento renal puede consistir en medidas farmacológicas, analgésicos narcóticos y no farmacológicas, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, acupuntura y biorretroalimentación. En ocasiones es necesaria la descompresión quirúrgica de los quistes. Al final, más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante necesita diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. La diálisis peritoneal no siempre es suficiente para algunos pacientes con crecimiento masivo de riñones poliquísticos debido al pequeño espacio intraabdominal para el intercambio peritoneal eficiente de líquido y solutos, y la mayor probabilidad de hernia abdominal y dolor de espalda. Los individuos con riñones poliquísticos muy grandes e infección recurrente de quistes renales a veces necesitan nefrectomía previa al trasplante o nefrectomía bilateral para dar espacio al aloinjerto y reducir el dolor. Las estrategias terapéuticas específicas para enfermedad renal poliquística autosómica dominante se centran en reducir el ritmo de progresión de la nefropatía y disminuir el riesgo cardiovascular. Para esto último, la principal estrategia es controlar la presión sanguínea mediante la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El estudio ALT-PKD en proceso se diseñó para evaluar el impacto del bloqueo intensivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el nivel de control de la presión sanguínea en la nefropatía progresiva. En este estudio se encontró que el control riguroso de la presión arterial podría retrasar el crecimiento de los quistes. La mayoría de las alternativas se centra en inhibir la proliferación celular y la secreción de líquido para retrasar el avance de la nefropatía. Se llevaron a cabo varios estudios clínicos dirigidos a la proliferación celular. Sirolimus y everolimus, inhibidores de la vía mamífera de la rapanicina. OTP 31260 y tolvaptan, que inhiben las vías del monofosfato de adenosina cíclico al antagonizar la activación del receptor de la vasopresina B2 en los túbulos colectores y reducen la proliferación celular a disminuir los niveles de adenosin monofosfato cíclico renal. Y análogos de somatostatina, que reducen los niveles de adenosin monofosfato cíclico al unirse a varios receptores acoplados a la proteína G. Los estudios Tampo y Aladin mostraron que los antagonistas de receptor de la vasopresina B2 y los análogos de somatostatina, grupos octreotidolar, ralentizaron la disminución de la función renal. Se observaron algunos efectos secundarios, como deterioro de la función hepática, polidipsia y diarrea, para tolvaptan y colecistitis para octreotidolar. Un informe reciente también mostró que el tolvaptan reduce el dolor renal. DIPAC, un pequeño estudio europeo multicéntrico, mostró que el bloqueo nervioso puede utilizarse para aliviar el dolor crónico refractario en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Una combinación de diferentes inhibidores del crecimiento puede mejorar la eficacia y reducir los efectos colaterales.
Estudios preclínicos adicionales en modelos animales incluyen el uso de inhibidores de tirosina sinasa no receptora SRC, BRAF, sinasa dependiente de ciclina, factores de transcripción STAT3 y STAT6, pirimetamina y leflunomida, receptores purinérgicos, receptor del factor de crecimiento de hepatocitos, glucosilceramida, y agonistas para el receptor gamma activado por el factor proliferador de peroxisoma, PPAR gamma tiazolidodinedionas. Recientemente, se han identificado varios microácidos ribonucleico que median la progresión de la enfermedad, que pueden llegar a ser un nuevo objetivo terapéutico. Se informó que la restricción de alimentos en los modelos de ratón de la enfermedad reduce el área de los quistes, fibrosis renal, inflamación y lesiones. Los aminoácidos de cadena ramificada parecen mejorar el desarrollo de quistes en un modelo de ratón. Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Consideraciones genéticas. La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva es una enfermedad renal hereditaria importante de la infancia, con una prevalencia calculada de 1 en 20.000 nacidos vivos. Se informa una frecuencia de portadores de hasta 1 en 70. Las mutaciones en un solo gen, PKHD1, son la causa de todas las formas clínicas de enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. PKHD1, localizado en la región cromosómica humana 6p21, 1, 6, p12,2, es uno de los genes más grandes del genoma, ocupa cerca de 450 kilobase del ácido desoxirribonucleico y contiene al menos 86 exones. Produce múltiples transcritos con corte y empalme alternados. El transcrito más grande codifica la fibrocistina poliductina, que es una proteína integral de la membrana semejante a receptor de 4074 aminoácidos. La fibrocistina poliductina tiene una sola región transmembranaria, una región extracelular N-terminal grande y un dominio citoplásmico intracelular corto. La fibrocistina poliductina se localiza en los cilios primarios de las células epiteliales de los túbulos colectores corticales y medulares, y en los colangiocitos de los conductos biliares, igual que las policistinas y varias proteínas más de la ciliopatía. La fibrocistina poliductina también se expresa en el cuerpo basal y la membrana plasmática. Se supone que el dominio extracelular grande de fibrocistina poliductina se une con ligandos aún desconocidos y participa en las interacciones intercelulares y entre la célula y la matriz. La fibrocistina poliductina interactúa con la proteína policistina 2 de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante y también puede participar en la regulación de la función mecanosensible de los cilios primarios, la señalización del calcio y la polaridad celular planar, lo que sugiere un mecanismo común subyacente a la citogénesis entre la enfermedad renal poliquística autosómica dominante y la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. La fibrocistina poliductina también se encuentra en los centrosomas y el uso mitótico, y es probable que regule la duplicación del centrosoma y el ensamble del uso mitótico durante la división celular. Se ha observado un gran número de mutaciones diversas en PKHD1 y son únicas de cada familia. Casi todos los pacientes son heterocigotos compuestos para las mutaciones PKHD1. Los individuos con dos mutaciones de truncamiento parecen tener un inicio temprano de la enfermedad. Manifestaciones clínicas. La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva clásica casi siempre se diagnostica antes del nacimiento o en el periodo neonatal. Se caracteriza por crecimiento marcado de los riñones ecógenos en los fetos afectados. La menor producción fetal de orina puede contribuir a oligohidramnios e hipoplasia pulmonar. Un 30% de los recién nacidos con el trastorno muere poco después del nacimiento por insuficiencia respiratoria. Alrededor de 60% de la mortalidad ocurre en el primer mes de edad. En el grupo con la enfermedad clásica, la mayoría de los pacientes nace con insuficiencia renal y nefropatía en etapa terminal, sin embargo, los lactantes a menudo muestran una mejoría transitoria en la tasa de filtración glomerular. La muerte por insuficiencia renal en esta etapa es rara. Algunos pacientes son diagnosticados después de la etapa neonatal y constituyen el grupo de mayor edad. La morbilidad y mortalidad de este grupo a menudo incluye hipertensión sistémica, insuficiencia renal progresiva y manifestaciones hepáticas.
Los rasgos característicos de la hepatopatía en la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva son disgenesia biliar por malformación primaria de la placa ductal con fibrosis periportal relacionada, principalmente fibrosis hepática quística y dilatación de los conductos biliares intrahepáticos, enfermedad de Caroli. La fibrosis hepática quística y la enfermedad de Caroli pueden causar hipertensión portal con hepatoesplenomegalia, hemorragia por varices y colangitis. Algunos pacientes con el diagnóstico de enfermedad renal poliquística autosómica recesiva al primer año de edad con nefromegalia tienen un declive lento de la función renal durante 20 años, solo con crecimiento renal mínimo al llegar a la nefropatía en etapa terminal y atrofia renal marcada después del trasplante renal. Es probable que la progresión lenta de la nefropatía se deba al aumento de la fibrosis y no al desarrollo de quistes. La hipertensión sistémica es frecuente en todos los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, incluso aquellos con función renal normal. Diagnóstico. A fin de establecer el diagnóstico pueden usarse ecografía, tomografía y resonancia. La ecografía revela grandes riñones ecógenos con diferenciación corticomedular deficiente. En los casos graves, el diagnóstico puede hacerse en el útero después de las 24 semanas de gestación. Los macroquistes no son frecuentes al nacer en los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. La ausencia de quistes renales en la ecografía de los padres, sobre todo si son mayores de 40 años de edad, ayuda a distinguir entre enfermedad renal poliquística autosómica recesiva y enfermedad renal poliquística autosómica dominante en los pacientes de mayor edad. Son útiles la evidencia clínica, de laboratorio o radiográfica de fibrosis hepática, datos patológicos hepáticos que muestran anomalías características de la placa ductal y el antecedente familiar de hermanos afectados o consanguinidad de los padres que sugiere herencia autosómica recesiva. La falta de puntos clave con mutación y la estructura genómica grande y compleja de PKHD1 dificultan el análisis molecular. Sin embargo, la detección presintomática de otros miembros con riesgo en una familia que ya tiene mutaciones de enfermedad renal poliquística autosómica recesiva identificadas es sencilla y de bajo costo. Tratamiento. Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. No hay un tratamiento específico para la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. La atención neonatal intensiva adecuada, el control de la presión sanguínea, diálisis y trasplante renal prolongan la sobrevida hasta la edad adulta. Las complicaciones de la fibrosis hepática a veces ameritan trasplante hepático. Algunos pacientes con enfermedad de Caroli grave necesitan derivación portosistémica. Los tratamientos futuros podrían centrarse en la alteración de los mecanismos de señalización celular, como se describió antes para enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Otras enfermedades caracterizadas por quistes renales grandes. Esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es un síndrome autosómico dominante poco frecuente causado por mutaciones en uno de dos genes, TSC1, que codifica la martina, o TSC2, que codifica la tuberina. Las estimaciones publicadas de la prevalencia varían mucho, pero lo cierto es que ocurre en menos de 1 en 5.000 nacimientos. Los quistes renales son una manifestación frecuente de este trastorno, al igual que otras dos anomalías del crecimiento renal, el carcinoma de células renales y los angiolipomas renales. La esclerosis tuberosa es un síndrome que afecta múltiples sistemas orgánicos. Otras características de la esclerosis tuberosa son crecimientos benignos en el sistema nervioso, ojos, corazón, pulmones, hígado y piel. En esencia, todos los enfermos con esclerosis tuberosa tienen lesiones cutáneas y un alto porcentaje de los pacientes tiene manifestaciones neurológicas y cognitivas. El gen esclerosis tuberosa codifica tuberina, es adyacente a PKD1 en el genoma humano. Algunos individuos tienen lesiones en su ácido desoxirribonucleico genómico que desactivan estos dos genes. Estas personas pueden tener manifestaciones de enfermedad renal poliquística autosómica dominante y esclerosis tuberosa. El hallazgo renal más frecuente en la esclerosis tuberosa es la presencia de angiomiolipomas. Los crecimientos tienden a ser múltiples y bilaterales, aunque casi siempre son benignos, pueden sangrar.
A menudo se recomienda la extirpación quirúrgica como medida profiláctica en personas con angiomiolipomas mayores de 4 centímetros de diámetro. Los quistes de la esclerosis tuberosa tienen características radiográficas similares a las observadas en enfermedad renal poliquística autosómica dominante. A diferencia de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, hay un aumento claro del riesgo de carcinoma de células renales en los pacientes con esclerosis tuberosa. Se recomienda obtener imágenes periódicas regulares en individuos con esclerosis tuberosa y afectación renal para detectar la aparición de carcinoma de células renales. Estos quistes rara vez pueden volverse grandes y hemorrágicos, y en ocasiones requieren nefrectomía cuando no es posible realizar cirugía conservadora de nefronas. Aunque no es frecuente, la esclerosis tuberosa puede ocasionar nefropatía crónica importante y evolucionar a la insuficiencia renal en etapa terminal. Los pacientes con esclerosis tuberosa y nefropatía crónica casi siempre tienen un sedimento urinario sin rasgos peculiares y proteinuria solo mínima a leve. En términos mecanicistas, los productos génicos TSC1 y TSC2 tuberina y amartina tienen interacción física. Este complejo proteínico se localiza en la base de los cilios e inhibe los procesos de señalización intracelular mediados por efector de rapamicina de mamífero, lo que induce crecimiento anormal de varios tejidos. La investigación de los inhibidores de efector de rapamicina de mamífero como tratamiento para la esclerosis tuberosa está en proceso. Existe optimismo creciente de que esta clase de medicamentos se convertirán en los de elección para la prevención de las manifestaciones renales y no renales de esclerosis tuberosa. Enfermedad de von Hippel-Lindau. La enfermedad de von Hippel-Lindau, VHL, es un síndrome canceroso hereditario con manifestaciones renales. Es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en el gen supresor tumoral. Enfermedad de von Hippel-Lindau. La enfermedad de von Hippel-Lindau se localiza en los cilios primarios y es necesario para la formación de estos. Como muchos síndromes cancerosos autosómicos dominantes, la enfermedad de von Hippel-Lindau es recesivo en el plano celular. Una mutación somática en el segundo alelo enfermedad de von Hippel-Lindau conduce a la pérdida de enfermedad de von Hippel-Lindau en la célula y al crecimiento anormal. Las manifestaciones renales de enfermedad de von Hippel-Lindau consisten en múltiples quistes renales bilaterales y carcinomas de células renales. Los quistes renales y el carcinoma afectan a la mayoría de los pacientes con esta enfermedad. Las manifestaciones no renales de enfermedad de von Hippel-Lindau incluyen feocromocitomas, hemangioblastomas cerebelosos y hemangiomas retinianos. Aunque es mucho más raro que enfermedad renal poliquística autosómica dominante, es importante que esta entidad sea considerada en el diagnóstico diferencial de un individuo con quistes renales recientemente reconocidos. Se recomienda la detección anual con imágenes renales por tomografía o resonancia para la identificación oportuna de los carcinomas de células renales. Cada vez se usan más las técnicas quirúrgicas ahorradoras de nefronas para extirpar lesiones cancerosas a fin de conservar la función renal. Otras enfermedades hereditarias del crecimiento y desarrollo tubular. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante es por mucho la forma más frecuente de nefropatía unigénica de inicio en el adulto. Los quistes grandes que a veces se observan en la enfermedad de von Hippel-Lindau y esclerosis tuberosa tienen un aspecto similar al de los quistes observados en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Varios trastornos hereditarios más que afectan sobre todo la función de los túbulos y el intersticio renal pueden producir nefropatía crónica y, al final, nefropatía en etapa terminal en ausencia de grandes quistes derivados de los túbulos. Las enfermedades hereditarias que afectan el compartimiento túbulo-intersticial del riñón pueden causar estrés glomerular secundario y glomeruloesclerosis, con cierto grado de proteinuria concomitante. De igual manera, los padecimientos de la función glomerular casi siempre conducen a fibrosis intersticial secundaria y atrofia tubular. Por tanto, en términos clínicos no es fácil diferenciar entre una enfermedad genética de los túbulos renales y una enfermedad del glomérulo, sobre todo en ausencia de un fenotipo macroscópico, como los quistes renales grandes. Enfermedad renal quística medular, nefropatía intersticial autosómica dominante. Las nefropatías quísticas medulares son padecimientos autosómicos dominantes.
El término enfermedad renal túbulo-intersticial autosómica dominante ha ido reemplazando a nefropatía quística medular como la designación preferida. A pesar de la nosología, no siempre se observan quistes renales. La bibliografía antigua a menudo agrupaba la nefropatía quística medular junto con los trastornos de inicio en la infancia conocidos como nefronoptisis, pero son entidades clínicas y genéticas distintas. Enfermedad renal túbulo-intersticial autosómica dominante gen 1 paramucina. Los pacientes con nefropatía quística medular tipo 1 tienen mutaciones en el gen 1 paramucina. A diferencia de los pacientes con nefropatía quística medular tipo 2, las personas con nefropatía quística medular 1 no tienen concentraciones altas de ácido úrico. Las mutaciones gen 1 paramucina causantes de enfermedad que se han publicado alteran una región repetida en el gen 1 paramucina, lo que genera un fragmento neoproteínico grande que puede tener efectos tóxicos en el túbulo renal. En la clínica, los pacientes con nefropatía quística medular 1 tienen nefropatía crónica de progresión lenta en la edad adulta, solo con aumentos mínimos de proteína urinaria y quistes renales ocasionales en el examen ecográfico. El examen histológico renal muestra fibrosis túbulo-intersticial y atrofia tubular. Se desconocen los mecanismos por los cuales las mutaciones gen 1 paramucina producen enfermedad renal humana. La enfermedad no recurre en riñones trasplantados. Enfermedad renal túbulo-intersticial autosómica dominante uromodulina. La enfermedad renal túbulo-intersticial autosómica dominante uromodulina, nefropatía quística medular 2, se produce por mutaciones en el gen uromodulina, que codifica la proteína uromodulina, también llamada proteína de Tamorsfal. La uromodulina también se encuentra en el centrosoma, el huso mitótico y los cilios primarios. Se localiza junto con la nefrocistina 1 y K1F3 en los cilios. Las mutaciones uromodulina también producen trastornos que se conocen como nefropatía juvenil hiperuricémica familiar y nefropatía glomeruloquística, aunque no está claro si estos nombres diferentes representan trastornos claramente distintos. La nefropatía relacionada con la uromodulina se sugirió como un mejor nombre para la nefropatía quística medular 2 y otras enfermedades relacionadas con uromodulina. A pesar del nombre, los quistes renales no son una característica frecuente de nefropatía quística medular 2. Debe sospecharse nefropatía quística medular 2 ante el cuadro clínico de pacientes con antecedente familiar de nefropatía de inicio tardío, sedimentos urinarios benignos, ausencia de proteinuria significativa e hiperuricemia. Los grandes estudios de relación con el genoma completo sugieren que ciertas variantes frecuentes de secuencias no codificantes en uromodulina se relacionan con un aumento moderado del riesgo de nefropatía crónica en la población general. La enfermedad relacionada con uromodulina se vincula a menudo con gota. Otras formas de enfermedad renal túbulo-intersticial familiar. Se identificó un pequeño número de familias con enfermedad renal túbulo-intersticial autosómica dominante e hiperuricemia que carecen de mutaciones uromodulina. Algunas de estas familias portan mutaciones segregadoras de la enfermedad en el gen REN, designación de la enfermedad nefropatía túbulo-intersticial autosómica dominante REN. Los pacientes con nefropatía túbulo-intersticial autosómica dominante REN demuestran hiporreninemia con hiperpotasemia leve, y con frecuencia tienen hiperuricemia y gota. Hay otras familias que carecen de mutaciones en uromodulina, mucina 1 o gen REN. Por tanto, las mutaciones en otros genes aún por identificar pueden producir enfermedad renal intersticial similar, con y sin hiperuricemia. Las biopsias renales en individuos con cualesquiera de las diversas formas de nefropatía quística medular casi siempre tienen fibrosis intersticial. Estas características histológicas no son diagnósticas de una entidad genética particular y el diagnóstico específico debe hacerse por otros medios. Cada vez hay más pruebas genéticas en el entorno clínico para alteraciones en genes específicos. Los pacientes con enfermedad renal intersticial autosómica dominante, mutaciones uromodulina o gen REN, o con hiperuricemia y gota deben tratarse de manera semejante a otros con estos hallazgos, con fármacos reductores del ácido úrico, como alopurinol o febuxostat. Nefronoptisis. Las nefronoptisis o ciliopatías relacionadas con nefronoptisis, son un conjunto grande y creciente de trastornos autosómicos recesivos con rasgos genéticos distintivos, pero relacionados.
No debe confundirse con las nefropatía quística medular autosómicas dominantes ya descritas, a pesar de la nomenclatura a menudo confusa que se observa en la bibliografía médica antigua. Por separado, cada una de las formas de nefronóftisis es bastante rara, pero en conjunto conforman la forma más frecuente de insuficiencia renal infantil hereditaria que amerita tratamiento de sustitución renal, como la enfermedad renal poliquística autosómica dominante o la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Las distintas entidades con heterogeneidad genética que se incluyen en la categoría de nefronóftisis son trastornos de la función ciliar. Se han identificado mutaciones en más de 90 genes que causan nefronóftisis con un patrón de herencia autosómica recesiva. Algunos de estos defectos genéticos causan enfermedad renal limitada, mientras que muchos causan ciliopatías caracterizadas por la participación de múltiples órganos. Las diversas formas de nefronóftisis comparten características comunes, como la fibrosis túbulo-intersticial, quistes corticomedulares y nefropatía crónica progresiva, lo que conduce a insuficiencia renal. La proteinuria está ausente o es leve, y el sedimento urinario no es activo. La nefronóftisis a menudo se divide en formas infantil, juvenil y del adolescente. La forma juvenil es la más frecuente y casi siempre se debe a mutaciones en el gen nefrocistinas 2. La forma infantil, por lo general producida por mutaciones en nefrocistinas 2, se relaciona con insuficiencia renal en etapa terminal durante la infancia temprana. Los pacientes con la forma adolescente de nefronóftisis casi siempre padecen insuficiencia renal en etapa terminal en la edad adulta temprana. La hipertensión, si está presente, tiende a ser un hallazgo tardío en la evolución de las nefronóftisis. Los productos de los genes nefronóftisis se denominan nefrocistinas. Hay informes de nefrocistinas 1 a nefrocistinas 20. Algunos reciben también otros nombres. La nefronóftisis puede presentarse como un hallazgo aislado o ser parte de varios síndromes multiorgánicos. Una cantidad significativa de pacientes tiene anomalías neurológicas. En algunos enfermos con nefronóftisis hay anomalías óseas y hepáticas. El síndrome de Senior-Loken se define por la presencia de nefronóftisis con retinitis pigmentosa. El síndrome de Joubert se define por los múltiples hallazgos neurológicos, incluso hipoplasia del vermis cerebeloso. Algunas formas de este síndrome con rasgos genéticos heterogéneos incluyen nefronóftisis como componente. El síndrome de Bardet-Biedl se define por un espectro clínico de manifestaciones que incluye obesidad troncal, daño cognitivo, distrofia retiniana, polidactilia, anomalías del desarrollo urogenital y quistes renales. El fenotipo renal es semejante a nefronóftisis, con pequeños quistes derivados de los túbulos, afectación túbulo-intersticial y a menudo enfermedad glomerular secundaria, además de defectos para la concentración de la orina. Se han clonado 19 genes de síndrome de Bardet-Biedl. Este síndrome se hereda con patrón autosómico recesivo. Como la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, enfermedad renal poliquística autosómica recesiva y nefronóftisis, el síndrome de Bardet-Biedl es una enfermedad debida a la disfunción ciliar. Los múltiples genes y productos génicos, nefrocistinas, causantes de la nefronóftisis se expresan en los cilios, cuerpos basales y los centrosomas de las células tubulares renales. Se formuló la hipótesis de que todos los defectos génicos en la nefronóftisis generan un fenotipo porque interfieren en la regulación de la polaridad celular planar. No hay pruebas clínicas específicas que definan la nefronóftisis. Es posible el diagnóstico genético, engorroso debido a la gran cantidad de genes que pueden ser responsables, pero cada vez más factible debido a las nuevas tecnologías de secuenciación de ácido desoxirribonucleico. No hay tratamientos específicos para la nefronóftisis, más bien se centran en los signos de estas enfermedades, así como en las anomalías sistémicas observadas en todas las nefropatías crónicas. Las personas afectadas con nefronóftisis al final necesitan diálisis crónica o trasplante renal. Nefritis túbulo-intersticial cariomegálica. La nefritis intersticial cariomegálica es una forma excepcionalmente rara de nefropatía con insuficiencia renal progresiva de inicio en el adulto. La biopsia renal muestra nefritis túbulo-intersticial crónica y fibrosis intersticial. Es un trastorno recesivo causado por la herencia de dos copias mutantes del gen FAN1, que codifica un componente de un complejo de reparación del ácido desoxirribonucleico.
Las personas con dos genes FAN1 mutantes tienen una sensibilización genética al efecto del daño del ácido desoxirribonucleico. El examen histológico muestra cariomegalia, además de los hallazgos inespecíficos de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Riñón esponjoso medular. El riñón esponjoso medular a menudo se incluye dentro de los trastornos hereditarios del riñón que afectan el crecimiento y desarrollo tubular, aunque por lo general es un hallazgo esporádico, en lugar de un fenotipo hereditario. El riñón esponjoso medular se debe a la malformación en el desarrollo y dilatación quística de los túbulos colectores renales. Los quistes medulares que se observan en este padecimiento son de tamaño muy variable. Por lo general, el riñón esponjoso medular es una entidad benigna. El diagnóstico de riñón esponjoso medular a menudo se hace de manera incidental. Antes, el diagnóstico de riñón esponjoso medular a menudo se hacía por pielografía intravenosa. La tomografía, que ha sustituido a la pielografía intravenosa para muchas imágenes renales habituales, no es tan sensible para detectar el riñón esponjoso medular. El riñón esponjoso medular se acompaña de una mayor frecuencia de cálculos de fosfato cálcico y oxalato de calcio. Las características del flujo alterado en los túbulos renales pueden conducir al desarrollo de un nido donde se forman cálculos. Los cálculos renales en este grupo se tratan de la misma manera que los cálculos renales en la población general. Los pacientes con riñón esponjoso medular a menudo también tienen menor capacidad para concentrar la orina y mayor frecuencia de infecciones urinarias. Anomalías congénitas del riñón y las vías urinarias. Las anomalías estructurales conocidas como anomalías congénitas del riñón y vías urinarias son un grupo de trastornos etiológica y fenotípicamente heterogéneos. Se calcula que existe alguna forma de anomalías congénitas del riñón y vías urinarias hasta en 1 de cada 500 nacidos vivos. Las anomalías específicas clasificadas como parte del espectro anomalías congénitas del riñón y vías urinarias incluyen hipoplasia renal, agenesia renal, obstrucción de la unión ureteropélvica y reflujo vesicoureteral. Anomalías congénitas del riñón y vías urinarias puede ser causa de problemas clínicos importantes en adultos y niños, sin embargo, es un contribuyente principal a la insuficiencia renal en niños y causa más de un tercio de la nefropatía en etapa terminal en este grupo. Por lo general, anomalías congénitas del riñón y vías urinarias es un hallazgo esporádico, pero también puede agruparse en familias. Las formas familiares pueden observarse como parte de síndromes multisistémicos del desarrollo. Hay una lista creciente de genes específicos identificados que cuando mutan generan las formas sindromáticas de anomalías congénitas del riñón y vías urinarias. Por ejemplo, el síndrome braquio-otorrenal, caracterizado por anomalías del desarrollo en cuello, oídos y riñones, se produce por mutaciones en los genes EYA1 y SIX1. Las mutaciones en el gen del factor de transcripción PAX2 pueden causar un síndrome autosómico dominante de coloboma renal, que se caracteriza por malformaciones del nervio óptico y riñones hipoplásicos. Trabajos recientes han demostrado que una fracción significativa de niños con nefropatía crónica tiene un desequilibrio genómico insospechado, que a menudo altera los genes que se sabe que son relevantes para anomalías congénitas del riñón y vías urinarias y el desarrollo del riñón. No es raro que tales lesiones genéticas afecten la función renal y neurocognitiva. En muchos casos, anomalías congénitas del riñón y vías urinarias se produce por influencias ambientales, más que por alteraciones genéticas. Por ejemplo, la disgenesia tubular renal, definida por desarrollo tubular anormal, puede ser resultado de la exposición prenatal a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. Enfermedad mitocondrial. Los trastornos hereditarios del genoma mitocondrial, descritos en otra parte de este texto capítulo 472, afectan a menudo la función renal. De los genes implicados en los componentes de codificación de la cadena respiratoria mitocondrial, 13 se localizan en el genoma mitocondrial que se hereda por línea materna. El resto de estos componentes está codificado por el genoma nuclear. Estos defectos de la fosforilación oxidativa pueden afectar múltiples órganos y tejidos. La enfermedad neuromuscular es una parte reconocida de este fenotipo complejo. La nefropatía ahora se reconoce también como un componente frecuente.
La enfermedad túbulo-intersticial puede detectarse en la biopsia renal y puede haber progresión a la insuficiencia renal. También hay afectación glomerular, manifestada por proteinuria y glomeruloesclerosis. Los cambios en la actividad del túbulo proximal son el fenotipo renal más frecuente. Es posible que los pacientes tengan varios defectos en el transporte tubular proximal, incluido el síndrome de Fanconi. Algunos sujetos también tienen acidosis, raquitismo hipofosfatémico, hipercalciuria, glucosuria y proteinuria tubular. Es frecuente que disminuya la capacidad para concentrar la orina. Consideraciones globales. Las enfermedades descritas se encuentran en todo el mundo. Además, una epidemia, que no se había identificado, de nefropatía propicia tasas muy altas de insuficiencia renal en y cerca de la costa occidental de Centroamérica. Esta nefropatía mesoamericana es muy frecuente en Nicaragua y El Salvador. Los pacientes con nefropatía mesoamericana no tienen proteinuria significativa, lo que sugiere que se trata de una enfermedad de los túbulos e intersticio. Se desconoce la causa, pero algunos sugieren que hay una combinación de factores ambientales tóxicos y estrés por calor detrás del desarrollo de la nefropatía, la cual tiene un marcado predominio en varones. Sin embargo, el hecho de que en muchas familias un alto porcentaje de varones esté afectado por enfermedad renal sugiere que también podría haber un fuerte componente genético.